Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Mantenerme firme sin abandonar, pies bien cimentados para no fluctuar. Tengo una esperanza, tengo que llegar, me espera la vida eterna, ya tengo mi lugar. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al patio. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo: no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Bendito Dios. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, porque nos has permitido reunirnos una vez más para adorar, bendecir y glorificar tu nombre. Pero también, Rey, para poder sentarnos, Señor, a los pies de nuestro glorioso Salvador y ser edificados, ser exhortados y animados por el poder de tu palabra, siendo esta dirigida por su Espíritu Santo. Señor, yo le pido, ayúdame a predicar tu palabra en este momento, con pasión, Señor, mostrando, Señor, la obra gloriosa que usted ha hecho, Señor, al venir a salvar pecadores a este mundo, y la comisión que ha dejado a la iglesia para poder, Señor, transmitir el mensaje a aquellos que se encuentran en tiniebla y oscuridad. Pero también, Rey, para llevar a tu pueblo, Señor, a contemplar la responsabilidad, Señor, que tiene delante de ti para predicar su evangelio. Gracias, Cristo. Amén, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? He titulado el sermón de este día: el evangelio crece en medio de la oposición. El evangelio crece en medio de la oposición. Y el mensaje, hermanos, consta de 3 puntos que vamos a estar viendo en los siguientes minutos. El primer punto es: Pablo llega predicando el evangelio. El segundo punto es: ¿cuáles fueron los argumentos de Pablo para su predicación? Y el tercer punto que vamos a estar mirando: ¿cuál es el resultado de la predicación del evangelio? Y estaremos concluyendo con una aplicación. Entonces, a base de introducción, hermanos, Pablo y Bernabé, ellos llegan, hermanos, a la ciudad de Tesalónica. Prácticamente ellos llegaron a este lugar huyendo de hombres malvados que los habían encarcelado a ellos en la ciudad de Filipos. Pablo llegó a Filipo, hermanos, siendo dirigidos por el Espíritu Santo para ir y predicar por primera vez el evangelio en Europa. Entonces,
cuando ellos vinieron y empezaron su ministerio en esta región de Filipos, nosotros miramos que el evangelio tuvo mucho fruto en este lugar. Ahí nosotros miramos que se convirtieron muchas mujeres, miramos que una muchacha que era divina y que daba mucho dinero a sus amos, es transformada por el poder del evangelio, de tal manera que ella, hermanos, dejó de hacer todas esas prácticas y empezó a servir al Dios vivo y verdadero. Pero también nosotros miramos que mientras más el evangelio estaba produciendo fruto para vida eterna, los enemigos estaban sobre el apóstol Pablo y su equipo. De tal manera que ellos vienen y agarran a Pablo y lo llevan a una cárcel. Y ustedes recuerdan, hermanos, en esa cárcel el apóstol Pablo y su equipo vienen y están glorificando el nombre del Señor. De repente, pues, nosotros miramos que en la noche, mientras ellos estaban ahí, un ángel viene y abre las puertas de las celdas. Y cuando el carcelero mira que las puertas están abiertas, pensó que Pablo y su equipo habían huido. De tal manera que el carcelero pensó que la mejor manera de él venir y salir bien librado de esta situación era él quitándose la vida. Y cuando él estaba a punto de hacer esto, el apóstol Pablo viene y lo para. Y le dice, hey, cálmate, nosotros todavía estamos aquí. Entonces miramos, hermanos, que en ese momento este hombre viene y el evangelio es expuesto y Dios abre el corazón del carcelero para que el evangelio viniera a rendir fruto de vida eterna. Ustedes recuerdan las palabras que el carcelero dice, bueno, o más bien que Pablo viene y le dice al carcelero, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Un texto muy conocido por nosotros. Cree tú y serás salvo toda tu casa. Aunque ha sido un texto, hermanos, que ha sido mal interpretado. Porque algunos vienen y dicen, bueno, si tú vienes, si tú crees en el evangelio, toda tu casa va a venir y va a ser salvo. Ese no es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que el momento que alguien en un hogar viene a creer en el evangelio de Cristo Jesús, en ese hogar, hermanos, ha llegado la salvación y la salvación va a ser predicada. El evangelio va a ser expuesto. Gracias a Dios, hermanos, y en la gracia soberana de Dios, la familia de este carcelero viene y cree en el evangelio también. Y todos ellos llegan a formar parte de la familia de Dios. Entonces, nosotros miramos que el evangelio de Pablo en Filipo fue un evangelio próspero en medio de la adversidad. Hubo mucha oposición, de tal manera que Pablo tuvo que salir, hermanos, después de que fue dejado en libertad, tuvo que salir para Tesalónica. Y algunos dirían, bueno, pues ya Pablo viene, acaba de salir de la cárcel y ahora que ha llegado a Tesalónica, ¿qué va a hacer Pablo? Y lo que dice aquí, lo que acabamos de leer, hermanos, es que cuando Pablo llegó a Tesalónica, él empezó a predicar el evangelio. ¿Por qué? Hermanos, cuando el evangelio llega a la vida de una persona, el evangelio cambia radicalmente su corazón. En las mismas palabras del apóstol Pablo es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cristo, hermanos, había transformado la vida de Pablo. Cristo le había dado a Pablo una comisión de ir y predicar el evangelio. Y para Pablo no existía otra cosa de mayor valor sobre la tierra, sino predicar a Cristo Jesús y este crucificado. Donde quiera, hermanos, que un cristiano llega, el evangelio tiene que ser predicado. Cristo tiene que ser anunciado. No importa en cuál sea la situación. Pablo estaba encarcelado y predicó el evangelio al carcelero. Ahora nosotros miramos, hermanos. Vamos a entrar a nuestro primer punto. Pablo llega predicando el evangelio. Mire conmigo, por favor, Hechos 17, versículo 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. El cristianismo se iba esparciendo donde el evangelio iba siendo predicado. Pablo fue a Tesalónica, dice aquí el relato, hermanos, y llegó a una sinagoga para discutir por 3 sábados consecutivos, lo que significaría por 3 semanas. 3 semanas estuvo el apóstol Pablo, hermanos, predicando el evangelio en la sinagoga. Y la pregunta aquí es, ¿cómo predicó Pablo el evangelio aquí? Dice el pasaje que acabamos de leer, versículo 2. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera. Hermanos, dice aquí que Pablo interactuaba con ellos. Pablo discutía y explicaba presentando el evangelio de Cristo Jesús. Pero algo que tenemos que notar aquí es que Pablo, hermanos, estaba llegando al razonamiento de las personas que estaban delante de él. Es lo que nos dice aquí. Las Escrituras, hermanos, con lo que trata primero cuando nosotros predicamos el evangelio es con el razonamiento. La fe cristiana, yo no sé si usted lo ve así, pero la fe cristiana es un asunto de razón. Cuando usted predica el evangelio a una persona, usted va al razonamiento, al pensamiento de la persona. Dice aquí que Pablo argumentaba o presentaba argumentos para convencer la mente. Una persona piensa de una manera acerca de Dios, pero Pablo viene y levantaba las Escrituras y empezaba a predicarle, empezaba a convencerlo de acuerdo a lo que había sido escrito. Pablo, hermanos, hablaba al razonamiento de la persona, pero Dios utilizaba la Escritura para convencer el corazón de los pecadores. ¿Se da cuenta usted de eso? Nosotros podemos hablar con los pecadores y dar, hermanos, un buen argumento del evangelio. Dar todo el evangelio en la manera como nosotros lo hemos aprendido a través de las Escrituras. Pero al final de cuentas, ¿quién hace la obra de salvación? ¿Quién es el que convence al pecador para venir al arrepentimiento? Usted y yo solamente podemos llegar a la mente de la persona. Podemos hablar y podemos presentar argumentos sólidos de la palabra de Dios. Pero la conversión la hace Dios. Dios es el que salva, Dios es el que convence el corazón del hombre. Miren conmigo, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro 3, 15. A ver. Dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, dice el apóstol Pedro, que nosotros siempre debemos de estar preparados para presentar defensa delante de aquellos que pregunten acerca de nuestra esperanza gloriosa. Miren, yo he conocido, hermanos, muchos cristianos que cuando yo les pregunto, bueno, ¿y qué es lo que creen en la iglesia donde tú te congregas?
La respuesta de ellos es, bueno, no sé qué es lo que creemos, pero yo sí sé que donde yo voy hay mucho ambiente. El pastor predica la palabra de Dios, no sé qué es lo que predica, pero ahí se predica la palabra de Dios. Hermanos, eso es algo triste de poder contemplar. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa delante de todo aquel que cuestione nuestra esperanza. Si alguien viniera y alguien le preguntara a usted, bueno, ¿por qué tú crees que el pecador es justificado solamente por la fe? ¿Dónde tú puedes venir y dónde tú puedes sacar el argumento para darme una respuesta? ¿Por qué tú crees que yo no puedo ser salvo a través de mis buenas obras? ¿Cómo tú me puedes presentar ahí evidencia de que yo no puedo ser salvo a través de mis buenas obras? ¿Por qué tú crees en la Trinidad? ¿Cómo puedes tú venir y explicarme la Trinidad a mí si la Biblia dice que solamente hay un Dios? Hermanos, nosotros debemos de estar listos para presentar defensa delante de aquel que venga y demande una respuesta de por qué nosotros tenemos una esperanza. Entonces, nosotros presentamos defensa porque, hermanos, por un lado Dios usa esa defensa para traer convencimiento en el pecador. Pero por otro lado, hermanos, Dios usa la defensa que nosotros damos para traer al pecador al arrepentimiento. Ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice, oye, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a venir y van a saber acerca de ese Dios santo y soberano que envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario si no hay quien les predique, si no hay quien presente una defensa de la esperanza que usted y yo tenemos? Nosotros presentamos defensa, hermanos, porque deseamos que Dios use el Evangelio para salvar pecadores. Pero también presentamos defensa, hermanos, o argumentos, porque nosotros entendemos que la fe no es un asunto de sentimientos, no es un asunto de emociones, que es lo que muchos usan. Dejan a un lado la palabra de Dios y solamente se paran para mover las emociones de las personas. Los hacen llorar, los hacen gritar, los hacen brincar, los hacen sentir a gusto con su pecado, pero nunca los llevan a venir y a mirar realmente su caminar delante de Dios. Entonces la fe no es un asunto de sentimiento, la fe, hermanos, es un asunto que conlleva la razón del pecador. Yo predico el Evangelio para que usted pueda venir y usted pueda usar su mente, su razonamiento y mirar si todo lo que yo estoy hablando, hermanos, realmente va conforme a la palabra de Dios. Usted tiene la obligación de venir y después de terminar yo de predicar el Evangelio, llegar a su casa, abrir su Biblia y decir, bueno, voy a ver si lo que el pastor Bruce dijo va conforme a la palabra de Dios. O si él solamente está inventando algo para manipular mis emociones. Hermanos, usted tiene toda la obligación y la responsabilidad de venir y hacer eso con la palabra de Dios. Usted tiene que tomar la misma actitud que tomaron los de la iglesia de Berea cuando llegó el apóstol Pablo después de dejar Tesalónica. Nos dice aquí en Hechos que fueron a Berea. Y cuando él predicaba en Berea, hermanos, los hermanos de ahí dice que ellos venían y escudriñaban las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo había predicado era verdad. Usted no viene aquí por sus emociones, hermanos. Y yo no predico para mover las emociones de ustedes. Yo predico para que usted pueda venir y pueda usar su razonamiento y pueda escudriñar la palabra de Dios. Y es lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. No salimos de estas cuatro paredes a venir y a mover la emoción del pecador. Claramente, siempre va a haber un elemento de emoción. Porque muchas veces cuando Cristo viene y salva al pecador, quebranta su corazón.
Y los pecadores lloran y claman delante de Dios. Pero eso es algo independiente de que alguien quiera venir y manipular. Eso es algo que el pecador hace con Dios en la intimidad de su corazón, sin que nadie venga y mueva sus emociones. Es el Espíritu Santo quebrantando y humillando el corazón de un humano cuando lo trae a la salvación. Otro punto que nosotros miramos aquí, ¿por qué presentar defensa de la esperanza que tenemos? Y hermanos, es para callar la boca de los necios que no tienen temor de Dios. Cuando usted viene y se para, hermanos, y le predica a alguien acerca de la esperanza que usted tiene, de aquellos que son burladores de Cristo y de su evangelio, y usted le empieza a explicar el evangelio tal y como es, las personas se quedan callados. Las personas miran, hermanos, que aun cuando ellos se quieren burlar del evangelio, pero usted predica el evangelio tal y como es, por más burladores que puedan ser del evangelio, sus semblantes cambian. Cuando usted viene y le predica de acuerdo a lo que nosotros hemos recibido de Cristo Jesús, esas personas cambian su semblante, cambian su burla. Y muchas veces sus corazones son traspasados por el poder de Cristo Jesús, obrando en el corazón, obrando en la mente de estas personas. Entonces nosotros miramos aquí que Pablo se basó en las Escrituras para poder venir y para presentar sus argumentos. Pablo no, hermanos, Pablo no vino y acudió a las emociones de ellos. Pablo no vino y movió sus sentimientos. Pablo vino y predicó directamente a sus mentes y a sus corazones el evangelio de Cristo, utilizando las Escrituras mismas. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Y esto es algo muy importante, hermanos, de poder notar. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, Pablo sabía que ellos iban a venir a tener un conocimiento profundo de Cristo siempre y cuando él predicara la palabra de Dios. Pablo, hermanos, vino y él tomó lo que él había recibido de Cristo. Él sabía que la palabra que él estaba dando era poder de Dios para salvación. Él sabía que lo que él estaba hablando era sabiduría de Dios. Y confiaba en que esa sabiduría de Dios podía venir y podía cambiar el corazón de los pecadores. En las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros predicamos el evangelio a la mente de los pecadores, hermanos, el evangelio hace un impacto grande en sus mentes. Y cuando el Espíritu Santo respalda ese mensaje, Él quebranta el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Entonces no somos nosotros, hermanos. Nosotros no somos enviados a predicar el evangelio para mover las emociones del ser humano. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, hermanos, de una manera donde éste pueda ser razonado por el pecador, sabiendo que es el poder de Dios para salvación. Ahora, mirando esto, hermanos, punto número 2. ¿Cuáles fueron los argumentos del apóstol Pablo? Mire conmigo el versículo 3, Hechos 17:3. Y vamos a mirar los argumentos que el apóstol Pablo utilizó para estar con ellos esas 3 semanas
argumentando, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Hermanos, nuestro mensaje no es un mensaje que va tirado al aire. El mensaje del Evangelio se basa en evidencias, no en emociones, como lo dije hace un momento, no en sentimientos. Se basa en evidencias, lo que puedes ver y lo que no puedes negar. Quizás usted puede decir, bueno, pastor, pero yo no estuve ahí para ver a Cristo sanando. Yo no estuve ahí para ver a Cristo levantando a los muertos. Yo no estuve ahí para ver a Cristo limpiando de lepra a los leprosos. Yo no estuve ahí para ver a Cristo cuando Él multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a miles de personas. Pero aún, hermanos, el apóstol Pablo trae delante de los judíos incrédulos evidencias y predica el evangelio. ¿Y qué evidencias trae el apóstol Pablo para ellos? Dice aquí, hermanos, que Pablo habló acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y no solo eso, pero él viene y les dice que era necesario que Cristo viniera y que Cristo muriera y resucitara. Esas palabras para los judíos debió haber sido como un balde de agua fría en ese momento. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, hermanos, en la tradición de los judíos, ellos esperaban a un Cristo que habría de venir y habría de formar un reino terrenal. Pensaban en Cristo como aquel gran guerrero que vendría con una espada poderosa para conquistar a los enemigos con gloria y autoridad. Y entonces ellos iban a ser libres y a reinar juntamente con Cristo. En otras palabras, ellos esperaban, hermanos, un reino político próspero. Y cuando Pablo viene y empieza a argumentarle delante de ellos y a traer evidencias, y le dice, ¿sabe qué? Una de las evidencias que yo traigo acerca de Cristo, acerca del Mesías, acerca de Jesús, del Salvador, es que Él habría de sufrir y habría de morir crucificado. Ustedes se pueden imaginar eso, hermanos. Por mucho tiempo ellos esperaron a un Mesías poderoso, vencedor, libertador. Alguien que pondría a sus enemigos bajo sus pies. Y de repente el apóstol Pablo viene y le dice, oye, ¿saben qué? Aquel libertador que ustedes estaban esperando ya vino. Y sufrió y murió. ¿Se pueden ustedes imaginar eso, hermanos? Ellos esperaban a un libertador. Y Pablo le dijo, el libertador ya vino y sufrió una muerte horrible. Sufrió una muerte que para muchos era algo despreciable. Porque fue colgado en una cruz. Era un mensaje, hermanos, ofensivo para los judíos que Pablo predicara acerca de un Mesías que fue crucificado. Por eso cuando los judíos, hermanos, leían el Antiguo Testamento y llegaban a Isaías 53, ellos no entendían Isaías 53. Ellos no entendían cómo era posible que el Mesías esperado, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir y iba a sufrir una muerte horrenda en manos de hombres malvados y perversos. Y lo más tremendo es que ellos eran esos hombres malvados y perversos, el mismo pueblo de Dios. Por tanto, Pablo viene y predica acerca de la muerte y el sufrimiento de Cristo, acerca del rey sufriente muriendo en nuestro lugar. Los judíos no podían reconciliar el mensaje de Pablo con la esperanza que ellos tenían de un libertador. Qué tremendo era eso, hermanos. Pero Pablo estuvo predicando en esa sinagoga acerca de los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente eso,
Dice aquí nuestro texto que él también vino y explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Cristo no solamente vino, dice según el apóstol Pablo ahí en su predicación, él no solamente vino, sufrió y murió, pero que él iba a resucitar. La muerte de Cristo no terminaría en una tumba. Terminaría en gloria, porque él habría de resucitar, porque Cristo habría de vencer, hermanos, el poder de la muerte. Por eso cuando nosotros miramos a Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Cristo, hermanos, venció el poder de la muerte. Al tercer día resucitó con poder y gloria. Y ahorita está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ese era un mensaje que ellos no podían venir y ellos no podían entender. No solo iba a morir, pero iba a resucitar. Y aún el apóstol Pablo va un poquito más para allá, hermanos. Mire conmigo ahí en el versículo 3. Que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Oh, hermano, yo nada más me imagino la cara de estos hombres cuando Pablo dijo esas palabras. Este Jesús es el Cristo. Eso era algo ofensivo. Ustedes recuerdan, hermanos, los judíos se llenaban de ira cuando escuchaban el nombre de Jesús. Porque ellos pensaban y creían que a este Jesús lo habían crucificado como a un malhechor en la cruz. ¿Cómo es posible que Pablo diga que ese Jesús, el que nosotros crucificamos, es el Cristo, el ungido, el Mesías, el libertador? ¿Cómo es posible? Él fue un hombre que fue clavado en la cruz del Calvario. Por eso Pablo viene, hermanos, y cuando escribe la primera carta a los Corintios, dice que para los judíos Cristo era tropezadero. Y para los gentiles, Cristo, hermanos, era locura. Pablo, ¿cómo tú me vas a predicar acerca de Jesús, que Él es el Cristo? Eso no tiene sentido para nosotros. Para los griegos, ¿cómo, Pablo, tú no vas a predicar que Cristo era un Dios? Y que murió y resucitó y murió en lugar de pecadores. Eso era locura para los griegos. Porque los griegos, hermanos, sus dioses estaban en el Olimpo. Ahí ellos venían y reinaban con poder, y ahí a ellos se les atribuía o se les daba sacrificios. Pero ¿cómo era posible que Pablo viniera y predicara que el Dios creador y sustentador vino a morir por pecadores? Eso era locura para los griegos. Y era un tropezadero para los judíos. No, Pablo, yo no puedo creer en lo que tú estás diciendo. Hermanos, Pablo tenía que venir y Pablo tenía que traer argumentos. Y le está diciendo, el argumento, la evidencia que yo traigo delante de ustedes es que Cristo vino a esta tierra, sufrió, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. La evidencia que yo traigo es que este Jesús al cual ustedes crucificaron es el Cristo. Hermanos, él estaba dando un mensaje ofensivo para la audiencia. Aunque recuerden que él estaba en Europa predicando, pero allá había una sinagoga de los judíos y allá fue y predicó el evangelio. Allá fue y predicó que Jesús era el Cristo. Allá fue y trató de convencerlos a ellos con argumentos razonables, no utilizando las emociones, no utilizando los sentimientos.
pero yendo directamente a la raíz. Este Cristo, este Jesús es el Cristo. Oh, hermanos, esto es algo maravilloso. ¿Qué otras señales nosotros podemos ver o evidencias, hermanos, de que Jesucristo es el Mesías, que había sido enviado de parte de Dios? Hermanos, Él tenía las señales que llevaría el Cristo cuando viniera. Cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, Cristo predicó la palabra con poder. Cuando Cristo caminó por esta tierra, Él sanó a los enfermos, levantó a los muertos. Todo encajaba con la descripción de Cristo Jesús. Todo encajaba con lo que los profetas habían escrito concerniente a Cristo en el Antiguo Testamento. Y aunque los judíos sí podían admitir que habían visto con sus ojos los milagros de Cristo y habían oído con sus oídos las palabras predicadas por Cristo y habían percibido lo que Cristo había hecho, hermanos, simple y sencillamente rechazaban la evidencia, aunque las evidencias eran contundentes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, hermanos. Cuando usted vino a creer, cuando Cristo lo salvó a usted, hermanos, Dios habló a su corazón. Dios transformó su vida. Dios transformó su mente. Y usted vino a ser una nueva criatura. Y por más que las personas pudieran venir y lo puedan negar, la vida que usted tiene hoy en Cristo Jesús es una evidencia irrefutable. Cristo le ha dado vida nueva. Cristo le ha dado salvación. Ellos no podían refutar lo que Pablo estaba diciendo. Porque todo lo que Cristo hizo, hermanos, fue una evidencia de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, de que Él era el libertador. Y claramente, hermanos, Cristo fue el libertador que Israel esperaba. Y no solamente que Israel esperaba, era el libertador que el mundo esperaba. Pero Cristo no vino destruyendo a sus enemigos como ellos lo esperaban, sino que Cristo, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que Cristo triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermanos, vino y los sometió y los sujetó bajo su poder. Y los venció ahí en la cruz del Calvario. Y Cristo ahí, hermanos, viene y trae salvación al pecador. Pablo estaba dando evidencias irrefutables de que Jesús era el Cristo. Y lo hizo por 3 semanas, hermanos. Ahora, ¿cuál es el resultado de la predicación de Pablo en este lugar? Y miramos que hubieron 2 impactos, hermanos, en la vida de las personas que escucharon la predicación de Pablo. Mire conmigo el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Hermanos, siempre que el evangelio es predicado, siempre va a haber 2 resultados. Primeramente, nosotros miramos que hay un resultado positivo. Dice que Pablo vino y predicó acerca de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, de cómo él habría de morir, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero también, hermanos, Pablo argumentó que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo terminó de predicar el mensaje, dice que muchos creyeron, muchos vinieron a creer en el evangelio, hermanos. Y yo no me imagino al apóstol Pablo haciendo el teatro que hoy miramos en muchas iglesias, de hombres que vienen y llaman a las multitudes a pasar enfrente.
y guiándolos a solamente venir y hacer una oración repitiendo lo que el pastor dice. De esa manera ya van a ser salvos. Yo no lo veo ahí a Pablo poniendo la mano en la frente de una persona y la persona cayéndose y convulsionando. No, yo veo al apóstol Pablo, hermanos, sentado ahí en la sinagoga presentando el evangelio y al Espíritu Santo obrando en el corazón de los pecadores, convenciéndolos de pecado, de justicia. No el apóstol Pablo vino y se sentó, hermanos, y trajo argumentos que llegaban a la mente del pecador. Pero el Espíritu Santo agarraba esos argumentos y los enviaba al corazón para transformar al pecador muerto y darles nueva vida. No eran las emociones que Pablo estaba jugando ahí. No eran los sentimientos. Pablo no apeló a eso, hermanos. Pablo apeló a que la palabra que él estaba predicando era poder de Dios para salvación. Era lo único que Pablo apeló. No a mover, no a hacer de las personas títeres que vinieran e hicieran lo que Pablo quería. Y el resultado, uno de ellos fue que muchos de ellos vinieron a creer. Fíjense, hermanos, muchos de ellos creyeron. El ministerio estaba siendo fructífero en Tesalónica. Pero hay otro resultado. ¿Qué pasa cuando el evangelio es predicado? Versículo 5 al versículo 9, por favor. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Hermanos, el otro impacto que el evangelio hace en la vida del pecador es que los llena de ira, los llena de enojo. Hay un odio hacia el evangelio, hacia lo que nosotros venimos y predicamos concerniente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, el hombre no quiere venir y no quiere ver que es un pecador que está muerto en pecado y que está bajo la ira de Dios. Que cada momento que pasa, hermanos, el hombre en esta tierra sin arrepentirse, la ira de Dios está sobre su cabeza. Que el amor de Dios no excede, hermanos, para el hombre no arrepentido, su justicia y su ira. No, porque muchos ponen como que Dios es puro amor. ¿Cómo es posible que un Dios de amor va a venir y va a enviar al infierno al pecador? ¿Cómo es posible que un Dios de amor me va a condenar por toda la eternidad en el lago de fuego? Eso no es el Dios de la Biblia. Hermanos, el Dios de la Biblia dice que el hombre que viene y rechaza a Cristo Jesús ya ha sido condenado. Y mientras más endurece su corazón contra el evangelio, el hombre está bajo la ira de Dios. Estos escucharon el evangelio de Cristo y su corazón se endureció y se llenaron de ira. Y la manera como ellos pensaron que podían parar el evangelio era venir y era amenazar a Pablo, meterlo a la cárcel. Hermanos, pero el evangelio no puede ser preso. El evangelio no lo puedes encerrar en una cárcel.
El evangelio no se puede encerrar en 4 paredes. El evangelio, hermanos, es vivo y crece constantemente conforme la iglesia lo predica. Y fíjense algo tremendo que nosotros podemos ver aquí. Por favor, vaya conmigo a versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Esos que han trastornado al mundo. Hermanos, ¿qué nos lleva a mirar aquí, hermanos? Que cuando el evangelio llega a un lugar, el evangelio trastorna, hermanos, el medio en el cual está. El evangelio trastorna el corazón del ser humano. Un corazón que está en la oscuridad, un corazón que está en tinieblas. Viene y lo cambia, lo lleva a la luz admirable de Cristo Jesús. Ya nada es igual cuando el evangelio cambia el corazón de un pecador. La vida de oscuridad del impío viene a pasar a la luz. La vida, hermanos, del hombre que solamente trata de buscar placer en lo que este mundo le da, en el dinero, en la familia, en el trabajo, en los amigos, en el sexo, en la droga. Ya no lo mira ahí, ahora lo mira en Cristo Jesús. La vida de ese hombre pecador es puesta de cabeza. Y las cosas que antes amaba, admiraba y quería tener de este mundo han pasado a otro lugar, pero ahora lo que él desea es a Cristo Jesús. La satisfacción del alma la mira solamente a través de Cristo. Dios transforma nuestra vida para llevarnos a una vida plena. ¿Recuerdan aquella mujer, hermanos? Aquella muchacha venía y hacía trabajos de adivinación. Cuando Pablo le predica el evangelio, ella ya no iba a seguir en la adivinación, ella ya no iba a seguir en la brujería, ella ya no iba a seguir en todas esas cosas de maldad. Ahora ella deseaba glorificar a Dios. Cuando el evangelio viene y trastorna el corazón del hombre, hermano, ya no ama la droga, ya no ama el alcohol, ya no ama el sexo, ya no busca su satisfacción en el dinero. Ahora, hermanos, encuentra placer y gozo en la presencia de Cristo. Porque usted se da cuenta, mientras más un hombre trata de encontrar satisfacción fuera de Cristo, su sentido de frustración aumenta y se llena de frustración. Esa es la vida del hombre sin Cristo. Pero cuando el evangelio llega a venir y a trastornar su mundo, oh hermanos, su pensamiento cambia. Todo es transformado, hermanos. Dios viene y Dios cambia nuestros planes. Dios cambia, hermanos, nuestros propósitos. Antes, sin Cristo Jesús, pensábamos que nuestra vida estaba fundada en los bienes de este mundo. Pero cuando Cristo nos salvó, hermanos, nuestro fin ya no está en este mundo, sino en la vida venidera. Nuestro fin es ganar a Cristo sobre todo. El apóstol Pablo lo entendió cuando él dijo: todo lo he tenido como desecho, todo lo he tenido como estiércol a fin de ganar a Cristo. La vida de Pablo fue trastornada por el evangelio. Aquellos que están trastornando el mundo han llegado aquí. Hermanos, cuando el evangelio llega a ser efectivo en el corazón de una persona, esa persona nunca vuelve a ser igual. Nunca vuelve a ser igual. Pablo fue conocido por Cristo Jesús. Y cuando Cristo conoció a Pablo en la salvación, hermanos, la vida de Pablo jamás llegó a ser la misma. Jamás llegó a ser la misma, hermanos. Él era perseguidor de la iglesia, blasfemo.
Pablo era un hombre religioso extremadamente poderoso en palabra, en conocimiento, en sabiduría. Pablo era un erudito. Pero después de que él conoció a Cristo, dice Pablo, todo eso yo lo tengo por basura. Todo eso no tiene valor alguno a fin de que yo pueda conocer a Cristo. Los judíos decían, estos han trastornado el mundo. Les voy a poner un ejemplo muy palpable, hermanos. En el año 2008, cuando yo estaba en Veracruz, entró el cártel de los Zetas a Veracruz. Antes de que ellos entraran a Veracruz, hermanos, nosotros podíamos decir que Veracruz era un lugar pacífico. Después de que ellos entraron en el 2008, ellos volcaron la vida de todo un estado. Asaltos, secuestros, asesinatos violentos, toda clase de manipulaciones con tal de obtener dinero y poder y tener a la ciudadanía bajo temor. La vida de un estado completo se puso patas para arriba. Y de ahí la vida de ese estado ya no volvió a ser igual. Las personas vivían con miedo, las personas emigraban de ese estado a otro lugar, con temor a que les quitaran lo que ellos habían ahorrado a lo largo de su vida, con temor a que secuestraran a sus hijos y le mandaran las cabezas en una bolsa, con temor a que desaparecieran una familia. Llegaron a trastornar la vida de miles de veracruzanos. Cuando el evangelio, hermanos, llega a la vida de una persona, trastorna totalmente su caminar. El hombre que va en una dirección buscando el pecado, la maldad, satisfacer sus deseos más malvados y perversos, hablando carnalmente, viene y le da la espalda a esa vida de maldad y empieza a caminar una vida de justicia, una vida de santidad, una vida que trata de agradar a Dios hasta en los más mínimos detalles de su vida. Es lo que hace el evangelio cuando llega a la vida de un pecador. ¿A qué voy con esto, hermanos? Como conclusión, si usted es un cristiano, si usted ha venido y usted ha nacido de nuevo, su vida debe estar trastornando la vida de los demás por medio del mensaje que usted está predicando. Si cuando usted llega a las reuniones familiares, si cuando usted llega a las reuniones de amigos, al colegio, la persona viene y dice, mira, viene el compa, viene este, y nunca dice, otra vez nos va a hablar de la palabra de Dios, tenga cuidado. Porque quizás usted está siendo trastornado por el estilo de vida de los que están alrededor de usted. Y no usted trastornando la vida de los que usted tiene influencia sobre ellos. Tenga cuidado, hermanos. La predicación del evangelio, recuerda, es poder de Dios para salvación. Nosotros como cristianos debemos, hermanos, de estar predicando el evangelio con nuestra palabra y con nuestra conducta. Las personas lo van a escuchar conforme ellos miran cómo usted vive su vida. Si usted vive una vida que honra a Dios, yo le aseguro que usted va a tener impacto en la vida de otros cuando predique el evangelio. Pero si su vida es una vida desordenada, es una vida, hermanos, que viene y la vive conforme usted quiere, sin tomar en cuenta a Dios, yo le puedo asegurar que el mensaje que usted dé no le va a impactar a nadie. No le va a impactar a nadie. Simple y sencillamente va a ser como un perro mudo. Pero si su vida va de acuerdo a sus palabras, yo le puedo asegurar que Dios es fiel.
Y usted va a mirar la fidelidad de Dios salvando pecadores conforme usted esté predicando su palabra. Recuerda lo que Cristo dijo: somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, hermanos. Y yo siempre lo he dicho, por más pequeña que sea una luz, usted agarra ese pequeño foquito, hermanos, de lo que tenemos en un pino de Navidad. Agárrelo en su cuarto, apague todo y nada más un solo foquito. Y prenda ese diminuto foquito en su cuarto que está en total oscuridad. Y usted va a ver cómo esa mini luz va a brillar en medio de la oscuridad total. No importa qué pequeña sea tu luz, tiene que estar alumbrando en este mundo. No importa cuán pequeñita sea su luz, usted tiene que estar alumbrando con el Evangelio de Cristo y la vida que Cristo ha implantado en usted. Entonces la pregunta, hermanos, de aplicación aquí es: ¿has trastornado la vida de alguien predicando el Evangelio? ¿Has trastornado la vida de alguien predicando el Evangelio? Nosotros tenemos la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios es verdad. ¿Y estamos predicando la verdad de Cristo? Porque la verdad no se puede callar, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. ¡Hey! Hasta acá han llegado esos que han trastornado el mundo. Habían predicado en Asia, ahora habían llegado a Europa. Estamos en el nido de las águilas, pero ¿estás llevando el Evangelio a donde vives? ¿Estaban otros escuchando el mensaje, hermanos? ¿O ha llegado el punto que dicen, bueno, ya no invites a ese porque cada vez que lo invitas nos predica la palabra de Dios? Predícalo invítalo de todas maneras, nunca habla de nada. Es mejor que no nos inviten por predicar el Evangelio, hermanos, a que nos inviten y estemos amoldados con ellos. ¿Se da cuenta? A Pablo lo miraban y a su equipo como aquellos que habían trastornado el mundo. Que Dios nos permita, hermanos, ser conocidos como aquellos que estamos trastornando el mundo con el Evangelio de Cristo. Porque si no, entonces no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer: ir y predicar el Evangelio. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, a poder dar evidencia del Evangelio, a poder predicar tu palabra, Señor, sabiendo que no hay otro mensaje que pueda salvar al hombre, Señor, solamente el que usted nos ha dejado en su palabra. Que usted vino a este mundo, Señor, a sufrir, a cumplir la ley, Señor, de una manera perfecta. Murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos, Señor, que usted está salvando para llevarlo a la gloria eterna. Gracias, Rey. Amén, amén.